Bueno, perfecto. Ahí estoy compartiendo pantalla. Sí, compañero. ¿Sí? Así es, sí. Bueno, listo. ¿Ya estás grabando? Sí, aquí yo ya le di grabar. Ah, listo. Sí, porque mira, aquí me Ajá, dice sí, ya está pausa de grabando. tener grabación. Si Sí, sí, gustan, ya me está dicen a grabando. qué horas y empezamos a grabar y No, no, compartimos. ya, listo, Ya sigamos grabando. arranquemos. Sí, Pero que sí. quede ese Ahorita, pedacito de aquí del legato o empezamos desde no, no cero. importa, dale, como si estuviéramos recién entrando, listo. Espérame, La entonces, otra, discúlpame, Alexander. Entonces la pauso no, no, o no, se... sigamos grabando, tranquilo. Ah, bueno, listo, dale. Ahorita falta compartir la pantalla para el, ¿necesitas ver el texto, Mauricio? Listo. Pues listo, dale. Ahí está mirándolo ya. No, no estás compartiendo. No, Ah, bueno. Compartir. Ahí sí o qué. Nada, tampoco. Compartir. Ahí sí. listo, ahí sí. Y está grabando, ¿verdad? Sí, Bueno, listo. Amigo, disculpe, este para de los niños. ¿Cómo, Carmen? Se escuchan como unos niños. Alguien que tiene, no son los suyos, ¿verdad? No, señor. Compañeros, listo, compañero Aníbal. listo, compañero Mauricio, arranca. Listo, Uy, listo, dale. Bueno, listo, sin Mauricio. más preámbulo, en la fase 5 pues tenemos la parte de la interventoría administrativa y la supervisión de obra. Eh, la interventoría es el complemento, pues, en sí de toda la obra y el proyecto en general. Eh, es muy importante tener en claro la parte de la interventoría en las obras. Debemos identificar el perfil de un interventor al perfil de un supervisor. ¿Ya? El interventor está en la capacidad de hacer un análisis constructivo y analítico del desarrollo y ejecución de la obra. ¿Sí? Eh, Normalmente las obras las encontramos a través, sean de interés social o sean de megaproyectos. ¿Sí? Entonces, yo hice un análisis general a tema acerca de cómo ha venido surgiendo esto a través de las normas y los parámetros que rigen las obras aquí en Colombia, ¿sí? A través de la ley 1150, ¿sí? Se comienza a crear unos nuevos parámetros y dentro de esos parámetros se crean 3 etapas. Compañero me colabora ahí con la... Muy bien. En la primera etapa encontramos pues la parte de ejecución dentro de los parámetros a seguir de cada construcción. Es el observador, el vigilante, dentro de la legislación colombiana que dice que
un personaje idóneo para la supervisión de la obra. En este caso, el interventor, perdón. Posterior a ello, nos encontramos con la segunda etapa. La segunda etapa ya entra en la ejecución el interventor. Como bien sabemos, la parte de las obras son obras públicas, en mayoría en un 80% son ejecutadas por el Estado, ¿sí? Ya normalmente estos contratos son de tipo de prestación de servicios y el interventor eh, encargado pues de su función entra a mirar todas las posibles variables que se den en la obra. Me colabora ahí, compañero, con la... Entonces, en la tercera etapa ya es como ya la ejecución final para determinar. Muchas veces las obras, como se maneja unas diferentes estructuras, ¿sí? Dependiendo de la obra, ¿ya? Entonces, eh, en este caso, el interventor está obligado a mirar la consecución y las cantidades que se necesiten pues para su proceso, ¿sí? Les comentaba que han habido unos problemas de carácter de tipo interventoría y de carácter de diseño también, ¿sí? Porque pues ambas ramas van ligadas a la estructura pues de la obra. Entonces, mediante esos parámetros, el interventor está en la obligación, ¿sí? Como lo mencionaba anteriormente, está en la obligación porque tiene el perfil para determinar, inclusive, de parar la obra o no darle el paso al ingeniero residente del momento, ¿sí? En resumen, podemos decir que el interventor es la columna eh, de, de, de- de determinada obra, ¿sí? Porque con sus conocimientos, así no sea ingeniero, ¿sí? Tiene el conocimiento y tiene la capacidad de tomar decisiones que conlleven a un fin eh, de buen modelo para, para, para que la obra, pues, en el momento de su terminación, quede en las condiciones adecuadas y que después no vengan, pues, demandas, ¿sí? Que eso es lo que normalmente uno ve en este tipo de, de construcciones. Entonces, sin más preámbulo, pues es como la parte principal del interventor, compañero. Le doy paso pues al otro compañero para que termine de fundamentarnos. Sí, la interventoría en sí es el ente, prácticamente es un servidor público especial, ¿no? Porque el interventor, como tú lo decías, de por sí tiene que ser, si es una obra tanto de, ya sea privada, pública, de estado civil, como edificaciones o viales, el interventor para cada tipo de obra debe ser el adecuado en cuanto a los conocimientos, por decir, en las vías, el asfalto, el tipo de asfalto, las capas, lo mismo en la estructura. Entonces son ese ente, esa persona, como bien lo decía el compañero, del perfil especializado en esos tipos de obra, tanto en el estudio de suelos, lo estructural, ellos tienen la partida de definir si eso pasa, no pasa, si cumple, no cumple, y derogar si se debe, pues, eliminar o no. Entonces, realmente es muy importante la interventoría y fuera de eso le da valor a la obra, porque sabes bien que un interventor, si tu obra tiene interventor, quiere decir pues que cumple estatalmente a cabalidad con todo. Entonces, es la importancia así como el compañero anteriormente dijo lo del puente se cayó, sí, se cayó, pero no saben por qué se cayó, sino que
simplemente pues porque el interventor dejó pasar estudios que no eran o que no estaban a cabalidad sin saber de que habían fallas, pudieron haber mala cimentación. Entonces, esa es la responsabilidad y la importancia de una interventoría. Compañera, compañeros, tutor, y aquí se hablaba sobre la semejanza entre la semejanza y diferencia entre las funciones de interventor y el supervisor de una obra, que habla de qué es la interventoría. Es el seguimiento técnico que realiza una persona natural o jurídica sobre el cumplimiento del contrato, contratada para tal fin por la entidad. La interventoría deberá contratarse cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia y en la entidad no disponga del personal idóneo cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen, o cuando la ley lo exija, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde con la naturaleza del contrato principal. Podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico del objeto del contrato de interventoría. Igualmente deberá contratarse con una persona externa en los casos de la ley, lo manual de supervisión e interventoría. Código MLG 02, versión 016, obliga. Cuando los estudios previos lo justifiquen, se podrá contratar la interventoría integral de un contrato. ¿Y qué es la supervisión? Es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato es ejercida por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados. La supervisión es ejercida por un supervisor público de la institución designado para tal fin. Para supervisión se podrá contratar personal de apoyo a través de los contratos de prestación de servicios profesionales que sean requeridos. Siguiendo lo anterior, se tiene que la principal y más importante diferencia entre interventoría y supervisión o supervisión e interventoría es que mientras que la supervisión consiste en que el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto de un contrato. Cuando no se requiere de conocimiento especializado, la interventoría tiene que ver con el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y puede ser realizada tanto por una persona natural como por una persona jurídica contratada para dicho fin, por una entidad estatal, pero esto cuando el contrato requiere de conocimientos especializados en la materia objeto del contrato. Así es, compañero. Eh, Dale, Carmen, yo compañera. voy a hablar sobre la determinación de las funciones de un interventor de obra, como lo explicaba el compañero Mauricio. Por lo menos las funciones de un interventor es apoyar el logro de los objetivos contractuales. Tiene que velar por el cumplimiento del contrato, términos de plazo, calidades, cantidades adecuadas de una ejecución de los recursos del contrato, mantener un contacto en las partes del contrato, evitar la generación de controversia y pretender su rápida solución, ¿ya? Por lo menos en eso veo que un interventor juega con un papel muy importante en eso. No estoy diciendo que el supervisor no, sí, claro, pero como que la responsabilidad va más en el interventor de la obra, ¿ya? Por lo que dice el compañero ahorita también sobre por lo menos lo que pasó en el puente que se cayó, que no miraron la falla o todavía no la han detectado, algo así. Yo veo que la responsabilidad de él es bastante grande, ¿ya? No sé tampoco muy de interventoría, le he venido entendiendo, porque me gusta más en la parte como de diseño y eso.
pero es una seguridad bastante grande que tiene él. Así es, compañera. En el puente de Chirajara, como en muchos, la interventoría, si saben, él como prácticamente como servidor público Sí, o claro. como ente regulador, él debe de pasar expedientes, pues ya sea informes, determinado tiempo, con todas las, como estilo bitácora en una obra, ¿no? Con todo lo que se va realizando desde el estudio de suelos, qué pasó, por decir el nivel freático, fallas, meteorización en la roca, en el estado de la roca, cómo debe ser el tratado de la roca, todo. Entonces, Claro, si la cimentación no te da, él no puede llegar y simplemente, pues no sé si fue así, no, yo pienso que fue una mala cimentación porque pues no hicimos el estudio, nunca nos llamaron, pero pues sí, pues expertos dijeron en que fue parte de estudios porque por claro. ahí y lo que es Villavicencio, toda esa parte sufre de muchas fallas y de talud infinito, entonces es muy duro el tratamiento y necesita una ingeniería pues muy avanzada y lo mismo los estudios. Entonces, la interventoría en sí es técnicamente más importante que el supervisor porque en función ellos prácticamente necesitan especializarse y saber de todos los temas porque él es el que encaja tanto en la geotecnia estructural que todo se compendie, ¿no? Claro. Entonces, el interventor también debe saber de que si le llega a fallar y él no lo reporta, sobre él recae todo eso y él tiene que pagar con su misma plata. Por eso Entonces, es que ellos en esta parte administrativa ellos tienen que hacer como un estudio preliminar de todo eso, mirar por lo menos consecuencias y todo lo que tiene que llevar una obra. Ya, Sí. Yo quisiera hacerle una anotación ahí, compañeros. En mi caso, yo analizando pues todo el tema de las obras, para mí, de manera personal, un interventor debería ser un ingeniero en obra civil, ¿sí? así es. Porque aquí en Colombia, desafortunadamente, los perfiles, de acuerdo a las, a las ramas y a las carreras profesionales, aquí nunca aplica eso, ¿sí? Normalmente un tecnólogo puede ocupar el espacio de un ingeniero civil, ¿ya? Con la gran diferencia de que el ingeniero civil tiene la potestad, lo mismo que hace un interventor, para parar o dejar que la obra se ejecute. Un tecnólogo no. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Normalmente nosotros vemos en las obras que no, está el interventor. Y uno pregunta, bueno, ¿qué cargo tenés? ¿Qué profesión tenés? No, yo soy interventor de obra, ¿sí? Pero entonces, para mí sería lo más idóneo que un interventor de obra fuera un ingeniero, ya, fuera un ingeniero con conocimiento de tanto de la parte estructural como de la parte técnica, como dice el compañero Alexander, ¿sí? Y agregarle a lo que dice el compañero Aníbal, ¿sí? Justificado con lo que dice la compañera Carmen, dependiendo de, del tipo de interventoría, ¿ya? Una interventoría de Eh, obras civiles es muy compleja a una interventoría en la parte ambiental, ¿sí? Haciendo como un preámbulo ahí y creando ese ejemplo, son cosas muy diferentes, pero igual el interventor tiene las mismas funciones y tiene el mismo perfil de velar porque eso se ejecute bien. Entonces, quería hacerle esa anotación. Totalmente, porque a veces si nos podemos dar cuenta, compañeros, a veces también no tienen en cuenta por lo menos el estudio de suelo, porque a veces construyen por lo menos un edificio o algo, pero no tienen en cuenta anteriormente qué sucedió en ese terreno. Puede haber sido Sí, que es un claro. relleno, sucesivamente usted sabe que esas son partes débiles, porque cuando son rellenos, la tierra se vuelve fértil y ahí es donde vienen los deslizamientos, donde vienen los derrumbes, y eso juega un papel muy importante en esa parte. ¿Ya? No, Yo sí, creo que todo eso, eso lo podemos encerrar en la palabra corrupción,
Claro. Sí, claro. Yo Esa, no discúlpame, no Mauricio, esa anotación que está haciendo la compañera Carmen ahí, yo creo que Alexander es que es de acá de Cali, ¿no? Tiene conocimiento pues de lo del puente Juanchito, un ejemplo, y lo que pasó en la ermita en la construcción del túnel de la Avenida Colombia, que pues no hicieron, para mí no hicieron estudios de suelos porque ya con el tiempo casi para culminar las obras y salen de que no, que habían unas construcciones muy viejas y no podían pasar por ahí porque eso no lo podían derribar porque afectaba a otras construcciones. En el caso de la ermita y acá pues en el puente Juanchito no podían porque amenazaba el puente que está en funcionamiento. Entonces, imagínense, no hacen los estudios de suelos y de pronto lo que dice Mauricio, todo ligado a la corrupción. Dirán, o sea, contratan todo eso, pero nunca ejecutan las obras como tal se han contratado. sí, Porque es que un ejemplo y saliéndose de lo de la construcción, les pongo yo el ejemplo, yo trabajo con la Unidad Nacional de Protección, tercerizado por el Estado. Nos contratan unas empresas particulares y ahí yo estoy metido en uno de los sindicatos que hay en la entidad y se da cuenta uno de esa corrupción tan brava que hay en las entidades del Estado, que eso es infinito, eso no tiene acabe, por eso nunca van a acabar la tercerización ni los contratos a dedo como los dan en Colombia. Claro. Por lo menos en Barranquilla hay una parte que está en una parte que se llama Campo Alegre y ellos no tuvieron en cuenta como que ese estudio por lo menos de suelo y resulta que ahora sucesivamente hay edificios de esos que se están, que por lo menos la tierra se deslizó y eso se está como hundiendo y muchas personas tuvieron que mudarse de ahí porque es un peligro. ¿Ya? Y si ustedes pasan por ahí, esos edificios están todos lareados porque eso fue una mala edificación que hicieron ahí, como lo que dice el compañero, o sea, la corrupción, o sea, para ahorrarse dinero, pero que las cosas queden mal hechas, no le importa las consecuencias que eso puede traer. Así es, Sí, compañeros. claro, ya en ese caso no importan ni las vidas humanas que puedan perder en una construcción Claro, de esas. En muchos casos se basan en, pues la interventoría lo deja pasar basándolo en estudios, ¿cómo se dice? Estudios como en imágenes, que son estudios generales, ¿no? No estudios puntualizados, sino estudios generales. Por lo menos lo que tú decías de los puentes de acá en Cali, también está el que están haciendo ahí en Jamundí, para el paso de Jamundí. No sé si viste, había un puente por debajo también, que ese Sí, ya claro. después tocó que hacer otro puente. Todo es debido a que la interventoría y los ingenieros se basan en información generalizada a base de años pasados que ya han hecho. Entonces toman desde la geología, geomorfología, geología estructural, todo, y lo que hay sin hacer estudios previos para ahorrarse esa plata. Entonces sí, siempre, y después terminan, que es lo que les pasa a muchos, que es pidiendo anexos sobre costos, porque como pues no tienen estimado eso, entonces pues terminan perdiendo. Y en cuanto a los edificios, pues sí, lo que hacen es construyen sin previo aviso y entonces no contemplan de pronto en cuanto al perfil en el tipo de suelo que puede resultar ya sea en un asentamiento hasta la misma licuefacción que es desastrosa, mejor dicho, eso se lleva. Entonces, la interventoría prácticamente es el ente que debe encargarse de todo eso. Y como le decía ahorita el compañero, lastimosamente aquí, pues, que porque es el primo, es el hermano, entonces, y él es ingeniero civil, pero una cosa es ser ingeniero civil, otra cosa es tener la experiencia, la especialización, ya sea hay ingenieros civiles que se especializan pues en caso tal ambientalistas, entonces hacen esa especialización o estructurales, entonces sí deben de tener esa especialización porque pues simplemente con conocimientos previos no es de fiar. Sí, así es. claro, porque todo pasa ahí como lo decía Mauricio ahora, debía haber como el estudio de uno, ¿no? Y jardín, transición, bachillerato,
la universidad y las especializaciones que hagan, pero ojalá fuera todo en la misma rama, como lo decía Sí, Mauricio, claro. de que debía de ser un ingeniero el interventor de obra, porque no puede ser una persona que sea administrador público, un supervisor de obras o un interventor de obras, porque es que es muy difícil, porque no va a conocer de materiales, no va a conocer de nada de resistencias, que es lo que yo creo que es más lo que se enfocan los ingenieros civiles en las resistencias de las obras para que duren toda una vida, porque es que eso no va a ser por un rato. Sí, así es. Total. Dale, compañero. Sí, totalmente de acuerdo con esa parte. Yo en las obras donde yo he estado, ¿sí? Porque mi perfil es en las obras civiles, y nunca me he encontrado con un interventor con con un cartón de ingeniería, jamás, ¿sí? Son como, hablándolo en términos generales, son como favores políticos ya, ¿sí? Y se ve demasiado, demasiado, y inclusive uno habla con ellos y no tienen y no tienen el conocimiento idóneo, ¿sí? Simplemente utilizan su eslogan, su chaleco de interventor, y con eso hacen pues todo el pari ahí pues La marrulla. sí, para toda la obra. Como dijo Daniel Y Samper, estamos posterior a en eso, Colombia. los perfiles, desafortunadamente, compañeros, eh, los perfiles que uno se maneja aquí en Colombia, pues tampoco le pagan lo que es, ¿sí? Entonces, un interventor ingeniero de obras civiles que está en un rango más o menos entre 4 y 5 millones de pesos, ¿sí? A un interventor que le pagan un básico de 1.600.000, 1.800.000, ¿ya? Entonces, un ingeniero de obra civil pues tampoco va a dejar de hacer lo suyo por irse a tirar interventoría. Entonces, eso es una cadena constante, constante de corrupción, y que a la final, pues habrán obras que eh, pasarán, pues como dice el dicho, la prueba, pero habrán muchos daños y cambios de estructuras cada año, las vías, y esa platica pues la pagamos nosotros de los impuestos. Así de sencillo, Así ¿sí? es, sí, señor. De- Entonces, eso es complejo. Debido a las mismas funciones del interventor, tanto civiles como administrativas, le dan la potestad pues en eso de que ellos también, como lo decías, hay muchos que ganan muy poquito, entonces ven la oportunidad, o que es familiar, entonces lo que hacen es dejarlo pasar, ¿no? Como adquiriendo o en la adquisición de materiales de baja calidad, en tanto en los ensayos a la resistencia, como decía el amigo Aníbal Sandoval, y asimismo en muchos otros, ¿no? Porque entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos simplemente dentro por decirlo así, del informe, lo denotan como que sí se hizo, se puso tal cantidad, que es lo que vemos en las vías. ¿Por qué se dañan las vías? Pues simplemente porque el colchón no está bien, si, en un kilómetro, 2 kilómetros, 5 centímetros de asfalto, eso es una millonada. O el asimismo de roca muerta. Entonces, y asimismo dentro de las estructuras, un concreto de resistencia, póngale 3.000, 4.000, que es pues especial en columnas o losas. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente le bajan resistencia, o mismo en la cimentación, que entonces ya después el sobrepeso o las cargas no las van a admitir o no son admisibles hasta en los mismos suelos. Entonces, claro, van al fallo. Entonces ahí es donde meten eso y inflan las facturas, y pues ahí se mete el robo más. Entonces el interventor aquí en Colombia pues se basa es en eso, ¿no? En esas funcionalidades, y lastimosamente lo maneja es el mismo Estado y los mismos políticos, como decía el, el compañero. Entonces, pues muchas de esas interventorías que realmente, porque no sé si han visto, de por sí tratan de que la interventoría sea de otra ciudad, para evitar pues
pero pues usted sabe que la plata jode, entonces apenas le entra la plata al bolsillo, eso ya son los mejores amigos, entonces pasa, lo que está pasando. Ya, entonces sí, es realmente importante porque no solo le da valor a la obra, sino que también la lleva a la catástrofe, porque pues una obra de tantos millones, y como decía el compañero Mauricio, terminamos perdiendo con todos, porque no sé si, así como el puente Chirajara, así como muchas vías, está, no sé si vieron el puente nuevo que es en de la costa, donde quedó ese montón de montículos, ¿no? Que, Ese que es en comunica Bucaramanga. Ah, Barranquilla, Santa Bucara, Marta, no, que final. ese es el Alfonso, ¿cómo es? El Pumarejo. el Pero el que dice, Pumarejo. no, pero el que dice Alexander del Poco de Olas, eso en Santander, por ahí entre Bucaramanga y otro pueblo allá, Pero es comunicación con la vía, con el de vía del la mar, costa, ¿no? sí, sí, la Ajá. vía de la costa. Pues ahí es donde muchos lo anexan a que de pronto es problemas de interventoría en cuanto al diseño estructural, porque puede haber sido tensionamiento de los tensores Mm. o el mal diseño del asfalto, pero no hablan de que nosotros hicimos un estudio previo, no fue detallado, pero sabemos de que aquí en Colombia hay muchos relieves, como está la cordillera pues central, occidental, y ellos se mueven durante un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Sí, Debido claro. a las placas tectónicas. Ese puente no tiene falla en cimentación, el estructural, pues el cálculo era para lo que tenía. Es lo que no saben es que de pronto ahí sí, porque son fallas naturales, que es donde el macizo comprime la obra, entonces se genera todos estos daños. Entonces, la interventoría, todo eso lo debe prever, ¿no? Desde el estudio de suelos, y ahí es donde empieza, ellos son los que tienen en sí, o son el foco en sí, de que tratar de evitar tanto fallas como sobrecostos y eso. Así por eso, pues, es parte fundamental en cualquier obra. Yo creo que hasta la más pequeña debe llevarla porque, como decimos aquí, así sea la más chiquitica, aquí no vemos cómo robar o cómo sacarle beneficio, entonces estamos fregados. Dentro del margen, pues sobre esta fase, ¿qué otro punto podemos hacerle anotaciones, compañero, para, para terminar de consolidar pues la información? ¿Sí? Sería la forma de cómo implementarlo dentro del proyecto que hicimos, ¿no? Sí, Pues conocemos la interventoría, ellos en cierto punto está el supervisor, que es prácticamente como encargado más que todo de lo jurídico, penal y administrativo, que él sí se basa más en costo y todo eso, y en cuanto a licencias y eso, ¿no? Entonces, pues debido al tamaño de obra, pues no sé, ¿no? En casos tales, simplemente se contrata una interventoría integral donde ellos mismos hagan todo eso, ¿cierto? Yo diría que para este caso, pues no es muy grande, entonces un buen punto sería una interventoría. sí, yo creo que normalmente pues las normas están establecidas dentro de las obras, pero pues en estos momentos la interventoría llega hasta cierto punto, ¿no? Yo no considero que la interventoría en sí abarque el buen perfil de un interventor. ¿Ya? Entonces, siempre llega uno hasta cierto punto y ahí ya le da paso, como decía, a los ingenieros, dependiendo de la obra y el tamaño de la obra, ¿no?
como lo dice mi compañero Alexander, hay unos planos de ejecución y pues el interventor está en la obligación de mirar los planos, tantas medidas, de estructuras así, y se va a hacer así. Es más, si miramos que haya un perfeccionamiento, para mí no lo hay. ¿Sí? Un interventor llega a la obra, mira, revisa y se va, y no lo vuelve uno a ver. ¿Sí? Volverá en la tarde a la obra y listo. Entonces, ese sería como el preámbulo. No sé qué más anotaciones tengan, compañeros. Por lo menos el último punto que dice el tutor sobre lo que hemos tratado, esto que vimos en esta fase son cosas que suceden en la vida real, ¿verdad? Y nos queda como que una experiencia muy bonita, ya que nosotros estamos en el rol con esta profesión. Sí, Nos queda un aprendizaje muy lindo, ¿ya? claro, total. Eso es como lo importante de todo esto. Sí, sí, precisamente lo que estamos, la compañera Carmen, de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Sí, claro. La realidad es lo que estamos viendo ahorita aquí en el país. Desafortunadamente lo estamos viviendo, hay familias que están pasando esa situación de, de- de que algo no se hizo bien, se cayó su casa y de mucho esfuerzo y sacrificio y, y vaya a ver el problema para que le responda. Sí, Entonces, así es. yo de esto pues, resalto y saco como lo más productivo, ¿sí? Con el conocimiento de cada uno de ustedes, de que por más situación o circunstancia que nos toque más adelante en nuestras carreras profesionales, tratar de ser uno honesto, ¿no? ¿Sí? Porque pues la honestidad es la base, es el pilar de la construcción a futuro. ¿Ya? Claro. Y créanme, compañeros, que llegará el momento en que nos van a coger y nos van, como dice el dicho, a juntar las manos. ¿Sí? Entonces, ojalá cada uno tengamos presente esta reunión por allá, quién sabe en cuántos años más atrás, ¿sí? Y pensemos de manera consecuente para no mirar en beneficio común del momento de nosotros, sino a futuro y de nuestros hijos, porque eh, al menos yo manejo una frase muy importante, ¿no? No importa cómo lo hagas, pero hazlo bien, ¿sí? Eh, y si toca ya hacerse un lado, pues, hacerlo de manera profesional y de que uno tuvo la actitud y el compromiso de hacer las cosas bien. Sí. Así es. Bueno, compañeros, yo quiero notar aquí es algo sobre y agradecerles a cada uno de ustedes, a Mauricio Artunduaga, a Alexander Pizarro Galvez, a Carmen Sáez, y pues agradecerme yo mismo, Aníbal Sandoval, que hemos sacado el tiempo, este espacio y que hemos estado comprometidos en este semestre con esta materia. Creo que hemos tenido muchos compromisos. Igual Carmen creo que está por allá en otra materia conmigo. Sí. Y también ha sido pues muy motivante trabajar así, porque Sí, créanme claro. que los dos grupos que yo estoy es administración de obras y administración inmobiliaria, que ya Mobiliaria. hemos sido como así compactos porque los otros tres cursos de las otras materias que tengo, nada, no se apoyo con nada, toca presentar los Sí, trabajos claro. solos. A mí me ha tocado de ver uno sola, que es el de planeación con la señora Lady Brisset. En- Y la en- verdad es que yo no he visto a ningún compañero y resulta que yo he trabajado toda esa fase sola y ya en los dos últimos trabajos aparecieron, hubo uno que me plagió el trabajo, pero bueno, me di cuenta a tiempo y pude solucionar eso. entonces yo Ok. creo que nosotros vamos a ser unos futuros interventores muy honestos. Sí, Bueno, claro. Sí, total, sí, y lo además, importante es la actitud de cada uno, ¿no? Sí, Sí, además que porque la a interventoría, mí me da cosa, hay muchas veces decirlo, ¿sí?
pero yo en mi caso, yo he tenido problemas de internet, de que estoy encerrado como el pollito porque no he podido salir por el tema de mi trabajo, ¿sí? Pero yo, sin embargo, como no sé si alguno de ustedes le he dicho, con actitud, ¿sí? Con buena actitud y de cumplir con nuestro legado que ya lo tomamos de ser profesionales y los que ya lo son, pues de seguir avanzando, ¿sí? Entonces, para mí es muy satisfactorio y compartir con ustedes que porque lo he visto muy comprometido, estamos muy comprometidos. Y créanme, compañeros, que a la final es gratificante para uno. Bueno, Sí, compañero, no, y para si no nos volvemos a ver en otro curso por ahí, para que les dé ánimo, ¿no? Pienso yo que les da ánimo. Yo, gracias a, pues, al apoyo de mi esposa, que por ende es como por allá paisana de Carmen, es costeña también, Sí, y he tenido mucho apoyo de ella y yo a mis 50 años y apenas estoy empezando una tecnología y toda mi vida quise estudiar, no he tenido la oportunidad, ahora con el apoyo de ella lo tengo y aquí estoy, entonces para que se animen muchachos, porque ustedes No, están mejor muy dicho, jóvenes y nunca es tarde. es y mejor motivación. realizarte que nunca. Eso es lo importante. sí. Otra cosa, la interventoría es en todo, ¿no? La interventoría está en todo lado, no Sí, solamente en obras claro. civiles, sino tanto ingeniería industrial, porque es un método tanto de cronograma y programación y supervisión. Entonces, está en todos lados, yo creo que hasta en las casas, ¿no? Claro. Porque Sí, yo claro. creo que si usted quiere ver a alguien mejor que un interventor, pues la mamá de uno. Sí, Cómo manejan todo y administran todo, eso es una son maravilla. unas berracas. Sí, sí. Entonces, sí, asimismo, pues no sé qué piensan ustedes en cuanto al proyecto que nosotros hicimos de la casa, cómo se podría aplicar esto, por decir un plan en cuanto a interventoría de supervisión, vigilancia y control en cada una de las actividades. Sí, es muy importante porque eso nos enseñó, creo, la casa desde o yo hice el trabajo desde la limpieza del lote, mejor dicho. Sí, Traté de hacerlo de ahí, entonces yo creo que nos enseñó eso hasta una terminación porque la terminé con acabados, ¿no? Creo que se pudieron dar cuenta porque siempre compartí los trabajos, entonces, y pues así me enseñó mi papá porque era maestro de construcción, o es porque gracias a Dios está vivo mi viejo todavía, y desde muy pequeñito me enseñó que las cosas había que hacerlas bien y me enseñó a trabajar y pues vean, mi casita me la entregaron obra gris, que es de interés social. Yo mismo la he terminado con mis esfuerzos y mi sudor de mi frente y sacrificio con mi esposa y todo. Entonces, uno no se le olvida lo que aprende en la vida. Entonces, ahora estoy estudiando para un día aplicar lo que aprendí con mi Claro. papá. es que bueno. Muy bien, Sí. compañero Aníbal. Un poco de historia patria, ¿no? Pero bueno, No, y que es prácticamente lo que se hizo en el proyecto, ¿no? Uno claro, desde la limpieza hasta el estudio que debe llevar, porque pues usted sabe que en su casa, si va a ser su casa, usted no quiere pues que el día de mañana un temblorcito y ya le cayó claro. encima a usted y su familia, entonces Mm, siempre es, sí, eso es muy importante. y pues también en cuanto a la administración, ¿no? Porque usted sabe que uno, para eso sí, hasta en el ladrillo, pucha. Entonces, ¿qué ladrillo debe utilizar? ¿Cuánto concreto? ¿Cuánto esto? Porque pues realmente las edificaciones a veces se vuelven costosas, ¿no Y es cierto? costosas y Eh, volviendo al tema de mi papá y que sí es que los ladrillos y que cuánto hay que gastar y todo eso, mi papá le enseñaba a uno a sacar esos presupuestos en un cal- pedazo de papel del cemento y con un lápiz y lo sacaba y le alcanzaba lo que pedía. Era una berraquera. era Empírico. como, era empírico, sí, Sí, como dicen por una- ahí, a ojo de buen cubero, ¿no? Eso no sí, fallaba. no, es una berraquera. Sí, señor. Pues mire nomás, como usted dice, hay personas empíricamente que han progresado y que saben mucho más de lo que ahorita, como decía como decía el compañero Mauricio, que es otra base que afecta mucho la interventoría, que es
el estudio, pues ingenieros civiles salen prácticamente sin saber un estudio de suelos, sin Claro. conocer estructuralmente por lo menos cómo debe de ser o cómo debe aplicarse los amarres en las columnas. Entonces, eso es también parte fundamental en la interventoría, porque Sí, si los mismos ingenieros civiles pues no saben o salen sin esa experiencia, entonces pues es lo que falta desde la educación, ¿no? Porque esa es otra cosa, como tú decías, desde el aprendizaje de tu papá, cuando uno le enseñan desde casa, pues ya ahí se va viendo cómo, pero pues si uno tiene un papá, pues, o una familia ya de que no, vení y arreglamos, pues uno ya sabe por dónde va Que, el agua al asunto. claro, que todos vayan a salir como el expresidente del Senado, Ernesto Macías, ¿no? Que resultó con un bachillerato nomás. Y Anda, aparecía con Sí, doctorados y todo. El sí, doctorado de resulta. Duque en 20 días. Ajá, el así plátano es, Ahí así está. es, Y mire cómo nos tiene. sí, así es. Pero bueno, Yo sí, en eso de política sí soy muy, ¿cómo se dice? Muy, pues, neutro, no me gusta ni, yo digo que la política lo daña a uno, porque no, si usted, realmente, no, comentó, si usted va a ser un buen interventor y se deja ajá, dañar, usted se quiere dejar dañar. Y en la política, si usted se deja dañar también. no, sí, eso sí, pero también no digamos mentiras como muchos políticos que No, salen claro. con el empeño y apenas llegan allá, ven que realmente no pueden. ¿Por qué? Porque ahí es una industria muy grande donde es como en la construcción, vos querés salir o hacer esto, pero ya hay quienes la dominan, ¿no? Sí, claro. Esos grandes que ya saben esto, entonces te bloquean hasta para eso. Entonces, así mismo en la política, si vos puedes tener el conocimiento y todo, pero ellos ya están los que manejan la plata, o si no, no sé si conocen a lo que es Roy Barreras, uno dirá, pues, pero ese man tiene, nada más el jefe de planeación resultó ser cuñado de Junior. Entonces, así mismo es en todo lado, No, uno sale con ese empeño, pero ya los otros ya tienen todo, dis, ya, entonces disculpa, uno, Alexander. El jefe de planeación municipal no resultó ser el cuñado, es el hijo de Roy Barreras. Y la, peor aún. y la mujer del hijo es la jefe de planeación departamental, imagínate. ¿Sí Una ve? en el municipio, otra en el departamento. Entonces ahí es donde uno dice que tanto la educación primero no avanza y segundo los que salen pues tienen que correr ese riesgo de que ya están los grandes ahí como las constructoras, entonces uno tiene que regir a esas normas y a ellos y esas funcionalidades porque pues o es así o te quedas por fuera. Sí, Entonces uno a veces dice, no, pero es que son mis, como mis enseñanzas y esto, pues, pero pues hay veces le toca a uno como cerrarse. Como yo digo, pues yo por lo menos en eso, en la política, eso trata de ser muy intermedio porque pues cada quien tiene su forma de pensar. Y asimismo en la sí, ingeniería, claro. si vos ves, pues tanto el estructural como el geotecnista, hay veces pues en la hora de compendio se ya, entonces es más bien cada uno en su cargo y más bien cuando ya se vayan, pues ahí sí relacionan, bueno, tales cargas, entonces pásame lo que yo necesito, así, porque pues si cuando uno trata de abarcar mucho, pues termina siendo poco. Y, y así estamos acá, que eso es parte de la interventoría también, que como ya todos, nada más aquí en Cali, no sé si saben, van a hacer un nuevo sustracción de agua por medio de una galería filtrante a barreras del río Cauca, que es donde llega toda la captación de agua, como puede decir eso es, en geología le dicen, pues, aguas superficiales o de recarga, ¿no? Que son los que caen de toda la loma. Entonces, si ustedes ven ahí, la interventoría son los mismos de entre ellos mismos, entonces siempre se ve eso y la gente pues que quiere trabajar pues le toca ceñirse a eso porque si no pues no tenemos de dónde más. Duro. Sí, no, es realmente duro. Yo diría que pues si a mi punto de vista me dijeran qué harías, porque pues
nada más ahorita viendo, yo diría que lo mejor es borrón y cuenta nueva, sacarlo a y subir gente que realmente, pues, a ver si por lo menos es un cambio, porque pues los que están han venido en lo mismo, entonces, Bueno, compañeros, no sé si hay que tocar otro punto, no sé. Eh, o no sé. Bueno, no, realmente ya fue hablamos, muy, ya hablamos de política, historia patria, de qué más vamos a sí, hablar. no, realmente fue muy retroalimentado, pues, muy Sí, muy chévere chévere. también, se aprendió mucho. Pues yo por lo menos en la interventoría no tengo, pues, como se digo, no tengo los conocimientos, pues sabemos de la área en la que estoy hasta ahí y ya. Y pues sí sé que el interventor realmente es el ente que tiene que tener la especialidad, estar más preparado que un yogur, eso sí, en cuanto a los términos de, ¿sí me entiende? Porque ellos son los que deben de abarcar todas las áreas en cualquier proyecto. Entonces, realmente debe ser una persona, yo diría que de mucha experiencia y muy estudiado. Y tanto con eso, tener mucha práctica, porque realmente una cosa es el estudio, otra cosa es la práctica donde uno no ha conocido. Así es, compañero. Bueno, no sé si se va a tocar otro punto porque tengo otro proyecto, trabajo que hacer ahora. No, sí, me parece bien. Yo creo que, pues, ya, Estamos sí. cerrando, ¿no? Sí, ¿Grabaste? sí, Sí, yo creo que sí, o volvemos. Sí, ahí está grabando. Ya debería terminar la grabación y Sí, listo. Bueno, bueno, compañero, compañeros, muchas gracias. sí. Saludos a todos, que les vaya muy bien y ¿qué le puedo decir? bendiciones. También lo mismo. Bueno, bueno, compañera Carmen y compañeros, fue un placer habernos visto así. Algún día, ojalá nos Que podamos Ojalá, trabajemos encontrar. juntos. Sí, ojalá. Sí. Yo trabajo, Bueno, compañero. soy los avalúo. Sí, igualmente conocer de cada uno de ustedes sus experiencias que uno vive a diario, ¿no? Y eso lo enriquece a uno, ¿sí? Lo llena de conocimientos y de conocimientos buenos, es importante y le ayuda a uno a mejorar, ¿sí? Muchas veces, como dice el refrán, uno no se las sabe todas, ¿no? Pero pues Sí, hay que claro. ser humilde para que otra persona le comparta sus conocimientos. Aunque hay muchos que no lo hacen, pero de igual manera uno trata de sacar lo mejor. Y también agradecidos con ustedes porque el compromiso y ha sido muy importante. sí, no, se aprendió mucho de cada uno de ustedes. Muy valioso el aporte. Pues lo único es, pues, el tutor no se vio mucho. No. No, Saludos apenas escribía en el grupo y ya. Sí, entonces es dejarle aquí mismo ese mensaje que por lo menos con los otros grupos sea más participativo y les colabore más. Sí, claro. totalmente. Esto es muy importante porque uno necesita mucho la ayuda de ellos. Sí, Pero es que prácticamente en los 5 cursos que yo estoy haciendo, ¿No? ninguno habla Toca, capacitación ¿no? como, A lo mejor andan en el paro, toca decirles que no, no están van de recibiendo. paro, no es como uno. Yo sí he salido, ¿no? Sí, Sí, ah, bueno, yo también yo, salí, pero pues realmente, pues nosotros aquí dentro del círculo hubieron unos cuantos contagios de COVID, entonces uno pensó no, que el COVID andaba de fiesta y no, realmente sigue por no, ahí, eso así que es, cuídense mucho y porque es un problema que está viviendo y frente al paro peor. bueno, bueno, compañero, muchas pues, gracias. Bendiciones. bueno, que Que estén pasen muy buena bien. noche y buen fin de semana. Hasta luego, lo Bien. mismo. Hasta luego, estén bien. Esperamos el link, compañero. Bueno, ya voy a mirar. Listo.